Pentecostés, las falsas manifestaciones del Espíritu y hablar en lenguas. ¿Alguna vez fuiste testigo de estas manifestaciones en las iglesias pentecostales? Los miembros de estas iglesias aseguran que es la manifestación del Espíritu Santo. Más adelante de este reportaje, te diremos cómo en realidad sucedió la primera vez en el aposento alto y de dónde surgió el moverse descontroladamente y hablar lenguas de fuego. Y te sorprenderá porque con el Espíritu Santo no tiene nada que ver. El movimiento de la unción del Espíritu Santo inició en los años 90. Evangelistas se hacían conocidos por traer la borrachera en el Espíritu, haciendo grandes jornadas evangelísticas. En las iglesias pentecostales se enseña que se debe hablar en lenguas de fuego y danzar como evidencia de la llenura del Espíritu Santo, pero esto no sale en las Escrituras. Desde la década de los 90 se empezó a impartir el espíritu de la risa, pero desde décadas anteriores se ministraba el caer hacia atrás, temblores sin control en el cuerpo, llorar desconsoladamente, gritar, aullar y otras prácticas que por muy espirituales que parezcan, no provienen de Elohim de Israel, pues no tienen fundamento bíblico, ni entre los judíos jamás existió tal comportamiento. La más común es hablar en lenguas de fuego o lenguas angelicales, y los temblores corporales asumiendo que son del Espíritu Santo. Pero estas religiones paganas también hablan en lenguas y tienen las mismas manifestaciones. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Los mismos pentecostales no saben por qué su denominación se llama así. La denominación evangélica pentecostal fue creada en 1906 por William Seymour. Le preguntamos a varios pentecostales si conocían sobre el día de Pentecostés, y la mayoría responde diciendo que es por el día de la venida del Espíritu Santo, pero muy pocos, por no decir nadie, sabe en la iglesia pentecostal que en realidad viene de la fiesta de la Torá, Shavuot, semanas. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Los creyentes en Yeshua estaban unánimes, juntos, en Pentecostés, porque estaban celebrando Shavuot, que quiere decir semanas, como lo describe Levíticos 23. Con esto,
se cae la doctrina de que la iglesia primitiva no guardaba las fiestas de la Torá. El Espíritu Santo está con nosotros. En griego, Pentecostés se refiere a 50 días. Por eso la palabra griega penta. Y es que en la Torá se cuentan 50 días desde la fiesta de las primicias hasta la fiesta de las semanas o Pentecostés. Los creyentes en Yeshua estaban ahí celebrando el Pentecostés, que en hebreo es Shavuot, porque además, 50 días antes, Yeshua había resucitado. De repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Este viento violento hace referencia a que en Shavuot o Pentecostés fue el día en que Yahweh entregó la Torá en el monte Sión, y también hubo truenos, relámpagos y voces. Y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Este versículo es la clave para justificar hablar glosolalia. Glosolalia, de acuerdo con los lingüistas, es la vocalización fluida de sílabas sin significado comprensible alguno. En algunas creencias religiosas, como el pentecostalismo, donde a esta práctica se le conoce como el don de lenguas. A tales sonidos se les considera un lenguaje divino desconocido al hablante. Pero el relato del libro de los Hechos asegura que hablaban idiomas y no glosolalia. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados diciendo: mirad, ¿no son galileos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno nuestra lengua, en la que hemos nacido? Muchos en las iglesias evangélicas hablaron lenguas sin sentido, creyendo que eso es del Espíritu Santo, o quizás algunos, sin saberlo, de verdad hablaban un idioma directo con Elohim, pero se olvidaban de las recomendaciones de Pablo. Si el don de lengua es ejercitado, que sea por 2 o a lo más 3, y cada uno en su turno, y que alguien interprete. Y si no hay nadie que interprete, entonces la gente que habla en lenguas se mantenga en silencio cuando se reúnen en asamblea. Ellos pueden hablarse a sí mismos o a Yahweh. Todos gritar hablando en lenguas en una reunión es antibíblico. El don de lenguas es hablar otros idiomas con el propósito de edificarse todos, incluyendo los que no hablan el mismo idioma que nosotros. Si no es el soplo apartado de Elohim, su Ruach HaKodesh, o Espíritu de Santidad, ¿quién ministra en las iglesias? Entonces, ¿qué es? Religiones como el hindú tienen estas prácticas donde hablan glosolalia, risas, temblores, caer hacia atrás. En el hindú se conoce como elevar el espíritu Kundalini. Si quieres que hablemos más sobre este tema, pídenos en la caja de comentarios la segunda parte de este video.